Amigos y amigas de El Café del Lunes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La bienvenida para todos y para todas a un nuevo episodio de esto que es El Café del Lunes. Todos los programas, como siempre, desde las 10 de la mañana, el análisis más en profundidad y por supuesto también para iniciar una semana que va a estar llena de fútbol y una semana que acaba de terminar que estuvo llena de fútbol. Un fin de semana que estuvo intenso, que tuvo partidos bien interesantes y que por supuesto se robó todas las miradas el clásico universitario. Con la victoria de la Universidad de Chile por 1-0, con la anotación de Juan Martín Lucero ante 45.000 personas en un partido que creo que se jugó bien. Y por supuesto es el partido que se roba las miradas de este capítulo y también dentro del análisis de este programa. Bueno, recuerden como siempre, el Café del Lunes todos los lunes a partir de las 10 de la mañana, tanto en YouTube, MRM Sports /Manuel Roja Muñoz, como también en Spotify. En esa misma señal me encuentran, o por supuesto buscan también como El Café del Lunes y lo van a encontrar sin ningún inconveniente. Dicho eso, voy a comenzar con una columna de opinión, aunque creo que también es un poquito más liviana, pero va adherida sobre todo a los entrenadores. Porque cuando se juega en el clásico universitario, normalmente los entrenadores basan sus planteamientos, sus ideas futbolísticas, sus esquemas tácticos y sobre todo los jugadores que van a representar a los equipos durante el juego. Muchas veces termina primando la experiencia en este tipo de partidos considerados partidos grandes, partidos jodidos, partidos que normalmente son más trabados, que requieren mucha concentración en el tramo del juego y quizás no necesitan tanta creatividad ni tampoco esta chispa que quizás tienen los jugadores más jóvenes. Bueno, el caso de Fernando Gago con la Universidad de Chile es totalmente lo contrario. Cuando vemos la formación que de antemano, ya en el análisis lo vamos a ver, fueron protagonistas los juveniles, encontramos a Agustín Arce, Ignacio Vázquez, pero sobre todo Lucas Barrera, que creo que es lo más interesante analizar, porque se la jugó por canteranos, entendiendo que tenía a Charles Sánchez en el banco de los suplentes, no nominó a Lucas Romero, que es una de las grandes dudas que tiene la Universidad de Chile hoy, porque de los extranjeros dejó afuera a Salomón y a Romero, pero eso va a ser el análisis más adelante. Y en el banco tenía a Vicente Ramírez, tenía a Diego Vargas, por ejemplo, dentro de los juveniles. O sea, estamos hablando de un equipo que confía mucho en su cantera, o más que el equipo, su entrenador. Fernando Gago, que llegó hace poco, pero que ya le da un prisma distinto a esta Universidad de Chile. Le dio la confianza en un partido gigante a Ignacio Vázquez, a Barrera y a Agustín Arce. Y los tres cumplieron de manera fantástica. Sobre todo este último, Agustín Arce, tuvo un gran partido. Y que de hecho, bueno, fue portada en la mayoría de diarios. Porque hay una calidad intacta en él, hay una calidad que creo que es imposible de no nombrar. Una claridad para jugar. Y le hizo muy bien haber sido a préstamo a Limache. Lucas Barrera, que viene entrando de hace 5 partidos, pero pareciera que viene jugando una vida entera el fútbol chileno. Y en el caso de Ignacio Vázquez, bueno, lo sabemos. Desde el Sudamericano Sub-17, desde el Sudamericano Sub-20 y una cantidad de torneos que ha tenido que han sido muy buenos, las del número 23. Y por supuesto se le suma el colectivo más experimentado. Hablamos de Matías Saldivia, de Castellón, que tuvo un muy buen partido, y sobre todo también de Juan Martín Lucero, que hay que decirlo. Para esto llegó en la Universidad de Chile, para anotar goles. Pero no quiero dejar de lado lo de Daniel Garnero, que en esta especie de autocrítica que hace, pero que no es autocrítica, que le quita mérito al triunfo del rival, me sorprende un poco. Me sorprende de Garnero, aunque ya viene pasando. Pero digo, aprendiendo la lección, ya que le sucedió tantas veces, le pasó ante Boca, le pasó en el campeonato ante la Calera y ahora le volvió a pasar. Él dice, y es de hecho una de las partes del Mercurio, sin nada nos ganaron. Sin hacer grandes cosas el rival nos gana. Y ella hace la autocrítica de que el equipo no jugó un buen partido, de que les hizo falta también la claridad. Pero está bien, hasta ahí está perfecto. Pero ¿cuál es la intención de quitarle el mérito del triunfo al rival? Si con sus armas, con su idea táctica, el partido lo iba ganando a los 15 minutos, tuvo 75 minutos para empatarlo y no fue capaz. La jugada más cercana que tuvo fue el cabezazo justo Gianni, pero nada más.
y se preocupa más de reclamar, como viene siendo parte de la Universidad Católica desde hace un tiempo atrás, preferiblemente a jugar. Entonces yo digo, los propios hechos están ahí. ¿Cuál es la intención de reclamar por todo? No entiendo. Cuando pierdes, si pierdes mal, bueno, lo dices y se acabó. Porque la gente lo ve. Es el partido más visto de todo el año junto con Colo-Colo, la Universidad de Chile y la Católica Colo-Colo. Sin dudas. Todo Chile lo ve. Porque Chile es un país muy futbolero. Y vamos a empezar otra vez con esto de que el rival con poco me gana. Bueno, el fútbol se gana con goles. Hoy día un equipo que tiene muy pocos goles está puntero en el campeonato, como es Colo-Colo. Imagínense. Colo-Colo con pocos goles, pero está líder del campeonato. Así como el caso contrario, Limache, que tiene diferencia de más 14. La U ganó bien. Gago se atrevió a algo y le funcionó. Y probablemente lo va a seguir utilizando y le va a seguir funcionando. Porque Gago le fue encontrando un hilo a este equipo. Y claro, la Católica ahora le toca un desafío bravo. Quisiera jugar a Barcelona. A tener ojo. Porque Cruzeiro parece que te nubló. Ganaste extraordinariamente y lo dijimos en este programa. Y a Garnero las felicitaciones por ese triunfo. Pero eso fue hace 2 semanas. Sí, hace 2 semanas. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. Fernando Gago lo hace. Y así también gana. Esta es mi columna de opinión. Soy Manuel Rojo Muñoz y ahora sí, comenzamos de una vez por todas el café del lunes. Muy bien, ahora sí, de una vez por todas comenzamos el café del lunes de este episodio número 7 ya. 7 episodios, santa madre. Completamos una semana, pero en capítulos. Muy bien, muy bien. Gracias a toda la gente que nos apoya, Muchísimas, muchísimas gracias. En YouTube, en Spotify, en todas las apps. Y por supuesto también nos falta llegar a otras más. Ya vamos a llegar. Bueno, lo que les iba anunciando, el primer partido vamos a hablar de lo que fue el triunfo de la Universidad de Chile por 1-0 frente a la Universidad Católica. Vamos a ir rápido, por supuesto, porque en esta fecha por lo menos vamos a hablar netamente de la fecha, no hay mucho más. Pero por supuesto también vamos a hablar en el final de lo que se nos viene, porque se viene semana de copas internacionales y eso también lo hace interesante. Bueno, la Universidad de Chile jugó un muy buen partido, creo yo, un partido correcto, adherido también a lo que significa un clásico, y lo ganó por 1-0 con la anotación de Juan Martín Lucero. A ver, dentro del punteo que tengo acá básico, pero por supuesto hay muchas cosas a sumar, lo que les marcaba en el análisis previo o en la columna. Primero hay que aplaudir a Fernando Gago porque lo que hizo no lo hace cualquiera. Colocar juveniles en un partido tan importante, tan relevante como el clásico, de verdad que habla muy bien de él. Y le funcionó a la perfección. Y bueno, esto también es adherido al análisis previo que hizo, entendiendo que la Universidad Católica muchas veces se termina convirtiendo en un equipo más estático. El partido te permitía buscar algo más pragmático. Te lo da Barrera, te lo da Arce, que también están adheridos a ser jugadores mayormente móviles, mayormente polifuncionales. Arce en su minuto fue enganche y jugó de mediocentro. En algún minuto incluso se soltó más Poblete. Y también hay que decirlo, dentro de esa mitad de la cancha no había ningún referente como tal. Y la mayoría de ocasiones normalmente eso te peca, no tener un referente en la mitad. Pero Poblete se encargó de darle las responsabilidades justas a uno y a otro para que se volvieran importantes y tomaran la batuta del equipo. Bueno, lo de Barrera hace ya 5 partidos que viene jugando de gran manera. Primero en Copa de la Liga y ahora en el Campeonato Nacional. Le hizo bien 2 extremos que también se podían centralizar y también podían tirarse más atrás, como es el caso de Vázquez y de Romero, y de Guerrero, perdón. Pero también, por supuesto, algo a considerar, que la Universidad de Chile haya abierto el marcador temprano, porque los 15 minutos sigue siendo temprano, te hace también variar mucho en la idea futbolística y te permite también encontrar otra forma de jugarle al rival. Una Universidad Católica que cuando está en desventaja se desespera, y pasó en el partido. Y más allá de haber tenido la posesión, tuvo más remates recibidos, 15 contra 7 de la Universidad de Chile, imagínense. A la U prácticamente no le patearon, en comparación de lo que fue en el caso de la Católica. Y de hecho la única gran jugada fue un cabezazo de Justo Gianni, minuto 70. Fue lo único importante que tuvo la Universidad Católica. Y el partido también se fue haciendo más áspero, porque lo necesitaba. Y hay rendimientos muy bajos en Católica. Muy, muy bajos. Yo digo, lo de Daniel González como lateral derecho es un absurdo.
No hay mucha lógica. Haber dejado a Suki en el banco con los suplentes. No hay mucho fondo como para argumentar ese aspecto. Es el probablemente mejor volante que hoy tiene Católica. Viene volviendo hace 2 semanas, está bien. Valencia viene con más ritmo. Palavecino era el partido de la confianza. Pero a Palavecino lo quemas porque no lo colocas en su posición. Y lo de Simbi Cuevas, bueno, tantas semanas que ya llevamos hablando de esto. Cristian Cuevas no rinde de volante. No le da esta movilidad que trata de argumentar Garnero colocándolo como volante por izquierda. No le genera eso el Simbi Cuevas a la Católica. Más allá de que ahora lo colocó como extremo, ojo, pero en la mayoría del partido se termina centralizando, no juega de puntero. Y esta idea del doble lateral jugando contra Ormazábal y Guerrero yo creo que es una pésima idea. Es una pésima idea. Ahí pierdo en puesto en la Universidad Católica, que debería haberlo ocupado Clemente Montes. Pero yo me lo hubiera jugado con Diego Corral, por ejemplo. Yo sí me lo hubiera jugado con Corral. Un extremo que te permite el mano a mano, que te permite encarar. Y ponelo por derecha y a Justo Gianni por izquierda. Porque Justo Gianni también te ayuda a defender. Es un muy buen jugador Justo Gianni. Para nuestra liga, por supuesto. Juan Ignacio Díaz en el fondo estuvo muy bajo. Bajísimo rendimiento de Díaz, que de hecho se sumó la amarilla. Mena y González, lo que les comentaba de González y el propio Mena bajos también. Ampuero quizás un poco mejor. Yo en el caso de Bernedo, yo he escuchado muchísima crítica. Yo al menos lo exculpo un poco. Porque creo que el partido de Bernedo, en la general, creo que fue bastante mejor que simplemente castigarlo por el gol. Y de hecho, ¿qué va a hacer Bernedo? Más allá de que la pelota... yo creo que sí hay un error de Bernedo, perdón. Creo que sí hay un error de Bernedo. Que es cuando viene el córner, no salir porque la pelota estaba cerca. Ahí yo creo que hay un error conceptual. Después que se meta dentro del arco, cuando la pelota ya está en el área chica, yo creo que ya es una cuestión netamente de instinto. Y que, bueno, Lucero aparezca ahí. Para eso lo trajeron a Lucero, para aparecer ahí, en ese sector de la cancha. Fantástico lo que hizo, de verdad. Muy, muy bueno lo de Juan Martín Lucero. En ese puesto del terreno de juego. Que en el partido también se le notó más fresco, más motivado. Por supuesto, el gol le colabora también al tema anímico. Pero un delantero centro vive del gol. Tantos capítulos que lo hablamos y siempre es importante repetirlo. El delantero centro vive del gol. Vive de estar conjunto a la red. Necesita eso, necesita ese toque, el delantero centro. Bueno, también algo a considerar, la mayoría de estadísticas, cuando uno revisa, más allá de haber tenido más posesión en la Universidad Católica, que es por poco, tiene más faltas realizadas, tiene más amarillas, tiene más pérdidas de posesión, tiene menos recuperaciones de posesión, tiene más fuera de juego. Y acá también hay que considerar algo. Cuando partes perdiendo, también tienes este síntoma de necesitar mayor tranquilidad a la hora de tomar decisiones, a la hora de generar este tipo de situaciones. 350 días tiene hacer un gol con Martín Lucero. Un dato a considerar. Fue un gran partido de los laterales de la Universidad de Chile. Gran partido de Morales y de Ormazábal. Estuvieron muy bien en los mano a mano. Y de hecho en los duelos también ganó la Universidad de Chile. 53-47. Lo que me hace sonar Garnero es que siento que no tiene un plan B cuando va perdiendo. Y le ha pasado en algunos partidos incluso cuando va ganando. Esta intención de tirarse más atrás, de esperar al rival que se atreva. Hubo un rato del partido donde hizo eso cuando estaba perdiendo. Y eso me hizo sonar un poco. Un equipo muy conjunto que debería haber estado un poco más abierto. Porque la Universidad de Chile con los juveniles, o con los jugadores que vienen entrando, si se quiere, también necesitaba estar muy conjunto. Porque también hay una cuestión inherente dentro de los jugadores que vienen entrando recién que es necesario considerar. Que por supuesto una pelota perdida para ellos puede significar el doble de lo que significaría una pelota perdida para un jugador experimentado. Entonces, eso es tremendamente relevante en el partido mismo. Que la Católica no supo manejar bien. Y tampoco supo manejar bien la posición de Fernando Sampedri. Un delantero que ya lleva en total 3 partidos sin hacer un gol. Desde Cruzeiro hasta acá. Tampoco hizo un gol contra La Calera. Y por supuesto tampoco contra la Universidad de Chile. Yo lo que veo en Sampedri es, salvo que la Universidad Católica tenga la posibilidad de jugar para él, está muy difícil.
porque Sampedri perdiendo es un jugador que prácticamente se pierde en cancha. No le genera una ayuda cuando tiene que ir a pivotear, cuando tiene que ir al mano a mano, porque no es un jugador rápido ni mucho menos. Sampedri es un jugador físico, pero que tampoco tiene esta habilidad como para sacar su nombre de encima. No es eso de él. Sampedri espera la pelota dentro del área, que le llegue a él y él define. En eso Sampedri es perfecto. En eso Sampedri no tiene errores, el 9 de la Católica. Pero para jugar, cuando vas perdiendo, creo que no es el camino. Creo que Gago, en el partido, Fernando Gago, planteó lo que necesitaba la Universidad de Chile. Un equipo que esté más junto, que permita que los laterales avancen y que se junten con los extremos. Y sobre todo ser un equipo pragmático ante las necesidades del juego. No se quedó en un solo modelo. Lo fue variando, y esa es la ventaja también de tener ese tipo de volantes de la mitad de la cancha. Puedes tirar a Pauleta más atrás, a Barrera más atrás, soltarlo un poco más a Arce, jugar incluso con línea de 4 en la mitad de la cancha, generar un 4-4-2, adelantas a Arce un poco más y dejas solo a Lucero. Y también los cambios le hicieron bien a la U. Entró bien Aranguis, entró bien Altamirano en el cierre, mismo caso de Calderón también para ayudar en esta intención que tenía la U de defender en el cierre. Pero, para que nos hagamos una idea, el primer cambio de la U fue al minuto 70. 70 el primer cambio de la U. Los dos primeros cambios de Católica fueron al 45. Tuvo 20 minutos en total prácticamente para buscar una solución dentro de... y no la consiguió. Y Garnero tiene que buscar este plan B, porque también le va a pasar en la Copa, en el partido que viene ante Barcelona, que es un partido bravísimo físicamente. Necesita alternativas también. Yo creo que el argumento de colocar a Martínez, a Palavecino, también viene un poco por ahí. Porque tiene que buscar rotar. Zucchi lo más probable es que sea titular. Yo creo que Arancibia tiene que ser titular en la Católica porque es un lateral natural y se nota la diferencia. Y ahí va a tener que volver a jugar a Ampuero y Dani González en el bloque defensivo. Porque Juan Ignacio Díaz no ha estado a la altura de lo que le ha requerido el contexto del campeonato. Bueno, la U con esto llega a 17, queda sexto en la tabla, sube de manera relevante en el campeonato, y la Universidad Católica también queda con 17, pero queda quinto, bajó considerablemente la UC en relación a, por supuesto, lo que venía pasando durante el campeonato. Bueno, creo que más que analizar esto es difícil, pero creo que tiene un valor muy importante en los duelos, en estos mano a mano que ganó la mayoría de la Universidad de Chile. Se vio un equipo más compacto y se vio un equipo con más fondo para lo que le pedía el partido. Eso es una muy buena noticia para el equipo de Gago, que con este 4-2-3-1, por momentos 4-3-3, se nota más aireado que la Universidad Católica. Bueno, vamos a pasar al siguiente partido. No quiero alargarme mucho porque el último capítulo, para ser muy honesto también con ustedes, siento que se alargó un poco bastante, así que también quiero ser un poquito más justo con los tiempos. Bueno, vamos a hablar del partido de la Universidad de Concepción y Colo-Colo. Colo-Colo que ahora se acomoda en la tabla, quedó segundo con este triunfo sobre la hora, con la anotación de sus dos atacantes, tantos de Romero de penal y de Javier Correa. El empate transitorio había sido de Osvaldo González, un golazo de Osvaldo González, para un partido donde volvimos a ver este monólogo que les contaba en el nuevo programa En la Noche del Fútbol junto con Vicente Gallardo todos los jueves desde las 21 horas. Vamos a estar analizando también en la actualidad. A ver, algunas cosas a destacar. Primero, lo que les contaba de este monólogo, bien predecible de Ortiz, otra vez. Ahora quizás con un 4-3-3. Por momentos fue un 4-5-1 el que planteó el entrenador Albo. Otra vez con Madrid más abierto, Alarcón más atrás, Méndez a la izquierda. Con Jason Rojas, que yo digo, Jason Rojas no tiene esta pasada que necesita Colo-Colo, si la tiene Ulloa, que tuvo mejor partido. Bien atrás Sosa, muy buen partido de Sosa. Villagra, que salió lesionado, a tener mucho ojo con eso. Y sobre todo también el gran partido que tuvo Maureira. Yo vi mucha crítica a Pastrán. A mí me gustó el partido de Pastrán porque te permite abrir la cancha, te permite ser un equipo más amplio. Y creo que le va a venir bien a Colo-Colo. Ahora, que quizás no haya sido el mejor partido, puede ser. En eso adhiero, pero yo creo que no fue un mal partido tampoco de Pastrán. Bueno, fue uno de los primeros partidos importantes que tiene Ramos en la Universidad de Concepción. Yo creo que lo buscó desde lo físico, más allá de que quizás solamente tiene un jugador en esa faceta que es Mater,
pero Gas también te puede colaborar en la mitad de la cancha, tratar de equilibrar un poco en ese sector, pero desde lo futbolístico estuvo muy bajo desde lo técnico. El equipo. Fuentealba no fue un jugador que le lograra dar relevancia. Agustín Urce tuvo muy bajo partido. El mismo caso de Antonio Díaz, que como extremo por ahora no anda. Y Cecilio Waterman, cuando tuvo las chances, no las aprovechó. Tuvo varias. Y la más clara fue en el primer tiempo, en el arranque, donde achicó muy bien Maurera. Y mucho mérito Maurera, pero también se demoró un mundo Waterman en definir. En el fondo, creo que estuvieron bien ya Nedeli y Osvaldo González. Más que Espejo. Espejo ha bajado mucho su rendimiento desde que lo vimos en Audax. Pero creo que en el partido en sí hay un nombre que se levanta, que es el caso del arquero, de Gabriel Maurera, que cuando tuvo que responder lo hizo y de muy buena manera. Partido de Marchand bajo también. Sí, el partido le permitía mano a mano, pero es que Marchand no va al mano a mano. Y eso es lo que a mí me sorprende. Espera más que le tire la pelota larga y ahí buscar. Pero yo creo que Marchand tiene muy buen mano a mano. Tiene que atreverse. Eso lo hizo Pastrán, por ejemplo. Pastrán tiene muy buen mano a mano también. Pero se tiene que atrever a meterse al área, a ser un jugador más cachañero, más modelo tipo 90, que va al frente, va al uno contra uno. Y eso también es algo que lo conversé durante la semana con mucha gente. Estamos cuestionando el uno contra uno. ¿Por qué cuestionamos el uno contra uno? Una faceta de tan alto impacto que te permite generar un movimiento diferente, te permite cambiar el transcurso del partido. El uno contra uno ve fuerzas parejas en diferentes contextos y creo que le hace muy bien a los partidos. Hace el partido más frenético, le mete una cuota de tensión. Es un punto de giro el que tiene un mano a mano. Y si empezamos a cuestionar los manos a mano, estamos fritos. Porque por eso hoy la mayoría de partidos se juegan a centros. Más o menos en promedio se juegan unos 20 centros por partido. Para que nos hagamos una idea. Porque no hay confianza en el uno contra uno. Anda el mano a mano y juégatela. No tiene nada que perder. Es todo que ganar, nada que perder. Para los atacantes. Y los defensores, si ganan, bueno, ganan. Está bien, está fantástico. Ganaste el mano a mano. Es una ganancia para el defensor anímica. Eso tiene que buscarlo. Hay muy poquitos jugadores en Chile que lo hacen. Y creo que le hace muy bien a nuestro campeonato. Colo-Colo se fue al descanso con ventaja. Un penal evidente. Sonso. Vamos a decirlo, sonso. Y de todos modos evitable. De todos modos evitable. Y creo que Romero, para mí, debe ser el titular en Colo-Colo. Porque es un jugador que está más desde lo mental y desde la capacidad que tiene para abrirse a las bandas. Es un jugador mucho más colectivo que Correa. Se nota, absolutamente. Cuando uno ve el partido y uno compara también el mapa de calor, es muchísima la diferencia. Correa es un jugador más de área. Y hoy Colo-Colo creo que necesita un jugador para este tipo de modelo más como Romero, que vaya más a los costados y que te colabore en esa creación de fútbol y que sea un jugador, un 9 más abierto. Te lo permite eso, Romero. Bueno, en el segundo tiempo mejoró mucho la U de Conce, también porque Colo-Colo le entregó el espacio. Y esto era lo que veníamos hablando, de que le podía pasar a Colo-Colo, entregando espacios y sin ser un equipo con los jugadores capacitados como para entregar espacios y no volverse loco, le empataron el partido. Un golazo todo esto de Osvaldo González. Y hubo un transcurso donde la U de Conce estuvo muy cerca de anotar el 2-1. Estuvo muy cerca de hacerle la vida muy difícil a Colo-Colo. Pero bueno, entró Correa y desde el tiro de esquina, también digo, Correa cabecea solo en el área chica. Solo en el área chica. Ahí yo le pregunto a Sangüesa, pobre muchacho, los defensores paveando a Osvaldo González en el primer palo. No tiene sentido eso. No hay una lógica que lo explique. Colo-Colo con 65% de balón. Con menos remates recibidos. Con menos faltas recibidas. Menos faltas cometidas, por supuesto. Pero pérdida de posesión parecidos. Están muy, muy parecidos. Recuperó más también. Pero arriesga poco. Si uno revisa el partido, arriesga relativamente poco. Salvo que sea algo muy, muy claro. Arriesga muy poco. Y bueno, Colo-Colo aprovechó esto. Y esta es la jerarquía de los equipos grandes. Jugadores que están para esto. Una pobre Universidad de Concepción en el transcurso del juego. Me había olvidado nombrar el caso de Álvaro Madrid. Creo que es un jugador que le hace muy bien a Colo-Colo. Un jugador que es muy regular. Parejito. No es
No es ni Ruud Gullit ni un defensor de cuarta división. Es un jugador regular de primera división que compite al máximo rendimiento y le ayuda mucho a Colo-Colo. Y permite también que Alarcón y Méndez se liberen un poco más en sus responsabilidades. Bueno, Ortiz, yo creo que con un tanto de fortuna, no tanto desde su argumento, no fue un buen partido de Colo-Colo, que ya le viene pasando, pero ganó 2-1. Esta charla es como una charla de equipo que va a salir campeón. No juega bien, pero gana igual. Bueno, Colo-Colo ganó 2-1 a una Universidad de Concepción que se complicó. Quedó con 14 puntos y hoy el descenso está marcado con 10. Ojo porque la tabla se nos corrompió un poco. Ahora sí está un poquito más marcado. Esta fecha marcó mucha diferencia. Eso con Colo-Colo. Vamos a hablar ahora del siguiente compromiso. Vamos a seguir hablando de fútbol, por supuesto. Recuerden, el café del lunes, todos los lunes 10 de la mañana. Vamos a meternos en la tierra itálica. Vamos a hablar del Audax italiano y Deportes Limache, que igualaron en el mejor partido de la fecha para mí, 2-2, en el Bicentenario de la Florida. Audax que tienen que jugar en la semana por Copa Sudamericana. Tiene un partido bravo con... ¿quién era el partido? Mira que me olvidé. Se lo voy a decir mientras tanto. Pero tiene un partido bravo, tiene un partido importante contra Barraca Central en Argentina. Y es un equipo que es incómodo. Lo dijimos cuando jugó contra Vasco da Gama. Es un equipo incómodo que hay que saber jugarle. Y es un equipo con variantes. Colocó a Michael Fuentes un poco más enganchado y dejó aquí a Verano con Troyansky en la zona ofensiva. Esta variabilidad de Centeno la hace muy bien porque juega de medio centro, pero puede jugar de lateral, también de central. Es un jugador muy interesante. Y también el Catuto Rebolledo en esta especie de central lateral también. Es un equipo con variantes. Es un equipo polifuncional y que te permite también varios esquemas. En la escuadra de Lema. En el caso de Deportes Limache, bueno, sigue marcando el 4-3-3. Ahora con la salida de Pinares, que quizás en este partido le pudo haber hecho un poco de falta, vamos a decirlo. Le pudo haber hecho un poco de falta. Se las trata de arreglar con Chantén y con Martínez, que aparte anotó. Gran partido de Ramón Martínez, uno de los mejores. Se vieron más apagados Meneses, también Sosa. Vicente Álvarez no aprovechó su oportunidad. Y tampoco lo hicieron desde el banco Montesinos. No lo hizo tampoco Arturia, ni Carlos Morales. Y bueno, Flavio Moya que entró y se fue expulsado. Una cosa impresionante. Le faltó claridad en el fondo a Deportes Limache. Tuvo muchos problemas para defender. Y eso lo aprovechó el Audax italiano, que es un equipo que cuando llega profundo. Y es un equipo muy peligroso. Tiene quizás jugadores con no tanto nombre, pero jugadores sí muy complicados, como Troyansky, Gaverano y Michael Baduli Fuentes. Creo que el partido fue muy bueno. Fue muy, muy pragmático. Fue intenso, partido de ida y vuelta. La posición más o menos compartida. Y esto también es algo interesante a considerar. Que Deportes Limache tuvo más posición que el Audax. Esto a Limache no le gusta. Esto es un trabajo muy bien logrado por Lema. Que Limache tenga más posición que tú habla bien. Créanme que habla bien del Audax italiano. Porque a Limache no le gusta tener la posición. No es un equipo que sepa manejar la pelota. No tiene jugadores para eso. Tiene jugadores más para la contra, para ser un equipo vertical. Y un equipo dinámico sobre todo. Un equipo muy, muy dinámico. Vertical y que va al frente. Pero no un equipo con variantes y que tenga que jugar al cambio de frente. No, eso no es lo que le gusta hacer a Limache. Salvo que el cambio de frente sea muy descarado, no lo hace. Y ya Meneses tuvo muchas responsabilidades en el mismo partido. Y se nota, cuando tienen responsabilidades y no es lo que necesita el equipo, se nota y mucho. Daniel Castro, que sigue anotando, se sigue convirtiendo en uno de los goleadores de la escuadra Lima-China. Y ojo que Deportes Limache sigue primero. Ojo que Limache sigue primero en la tabla de 21 puntos, pero ahora se le pegó Colo-Colo, que también llegó a 21. Y creo que en el partido, bueno, en el cierre estuvo a punto de ganarlo el Audax. Y si lo hubiera ganado, nadie hubiera dicho nada. Nadie hubiera dicho nada si el Audax italiano se llevaba los 3 puntos en su cancha y con su gente. Incluso tuvo más remates recibidos Limache. Hay que tener eso muy en consideración. Tuvo más pérdidas de posesión. Y tuvo un pelito más de recuperaciones de balón. Esto en Limache es muy bajo. Hay números que están muy bajos. Los duelos no les fue bien tampoco. Y bueno, acá vemos también una de las debilidades de Limache. Cuando le entregas la pelota, no sabe qué hacer. Y creo que hay equipos que están más adaptados o no a no tener la pelota. A la mayoría le gusta tener la pelota porque te da seguridad.
pero creo que hay otros equipos a los que no les gusta no tener la pelota. A considerarlo, a considerarlo esto en Limache, porque perdió puntos importantes de visita y el Audax estuvo a punto de ganarlo también. Imagínate, Limache se quedaba con nada. Tendríamos un nuevo líder en la liga de primera. Audax, que con este punto tampoco sale del fondo, quedó con 11 unidades en la 13ª posición. Estábamos esperando este detalle porque, claro, dependía del último partido entre Everton y Cobresal. Lo vamos a analizar en un ratito más. Eso con Limache, que creo que quedó un poco al debe. No fue un buen partido del equipo de Rivero, que en el fondo sobre todo tuvo problemas y que en ofensiva tampoco fue un equipo muy claro. Y para Lema, creo que esta idea le sirve y tiene un plan B, que eso también es importante. Y es lo que le faltó quizás también a Limache, tener un plan B como para tomar otra alternativa durante el partido. Vamos a ver cómo prosigue esto para Limache, si Audax ahora de visita logra mantener esta idea futbolística ante Barraca Central. Vamos a pasar al siguiente compromiso. Nos vamos a meter en el sur de nuestro país porque uno de los equipos que están en copas internacionales también sumó de a 3 de visitante, como es la escuadra de O'Higgins de Rancagua, que venció por 2-0 a Ñublense de Chillán en el sur y se volvió a meter en la parte alta de la tabla de posiciones. El equipo de Bobaglio, que ahora ya tiene 20 partidos y 12 triunfos, muy buen rendimiento, más del 50% para el equipo de Bobaglio, que rotó, le dio la oportunidad a Movillo, a Díaz, a Faúntes en el fondo, mismo caso de Garrido. En la mitad de la cancha, otra vez Maturana titular, gran rendimiento de Maturana, que es un jugador muy interesante. Ravelo a la banda y Vecino de 9. El partido arranca con dominio de O'Higgins, tuvo una llegada así ñublense de Sangüesa, pero que no logró aprovechar. Y creo que hay algo muy valioso en Bobaglio, que se marca en el 1-0 y en el 2-0, que sus 4 hombres en ataque, el enganche, los extremos y el 9, que van variando, Pancho González, Maturana, Ravelo, Vecino en este partido particularmente, y en otros casos aparecen Castillo y Sarrafiore. Es un equipo que tiene mucha variable, y Bastián Yáñez, que es libre y que es un equipo con la posibilidad de que se cambien de posición y no pasa nada, y eso al rival lo descoloca. Esa línea de 4 atacantes muy peligrosa en O'Higgins de Rancagua, que aprovechó primero con el gran centro de Faúndes y el gol de Thiago Vecino, y después la anotación de Pancho González en una carrera fantástica. Primero mucho valor en Ravelo, que no se dejó caer y siguió corriendo, y después Pancho González enganchó para la zurda y definió abajo ante un Ñublense que me decepcionó un poco. Había tenido la posibilidad de ir a verlo al Sánchez Rumoroso para cuando jugó con Coquimbo Unido, y había tenido una grata sensación porque era un equipo rápido, ágil, con variantes, pero que en este partido particularmente se encerró en su línea de 5 casi una hora de partido. No tiene sentido eso. Y los cambios también, por supuesto, no rindieron en el equipo de JJ Rivera, que probablemente tiene que haber dirigido su peor partido en Ñublense ante O'Higgins. Ojo, que terminó 2-0. Tampoco fue una lapidaria, pero pudo haberlo perdido por bastante más si es que O'Higgins hubiera estado un poquito más fino. No entraron bien Rami, tampoco entró bien Tapia, no entró bien Ovelar, que está, yo lo veo muy tosco. Joaquín González, bueno, entró para defender, está bien dentro de, pero jugó con línea de 5 casi una hora de partido, tiró a Sangüesa y a Molina muy atrás, Plaza demasiado atrás para tener que armar. Geraldino no es un delantero que le convenga para cuando vas perdiendo, porque no te colabora en la creación, y Graciani no está teniendo buen partido, no está teniendo buen campeonato, y se nota, por supuesto, se nota cuando los jugadores están en un rendimiento aceptable o no, y eso, la verdad que a Ñublense le pasó la cuenta en el partido. Y lo otro es que incluso habiendo rotado, King se vio mejor y tuvo más posesión total en el partido. Lo que sí, tuvo más remates recibidos, lo cual es algo interesante de considerar, pero de los cerca de 15 remates y de los 11 que fueron al arco, 9 fueron afuera de Ñublense. Estamos hablando de una poquísima eficacia, 2 solamente a portería. Y en el caso de O'Higgins de Rancagua, le disparó 7 veces a Ñublense. 7 remates al arco. 7 remates en total, perdón, de los cuales 5 fueron al arco. 5. Y 2 fueron gol. Y uno fue bloqueado. Y el otro fue afuera, por supuesto. Pero eso cambia bastante. Y se nota cuando un equipo tiene jerarquía. Y uno diría el equipo que más ha jugado, que es O'Higgins,
tendría que estar más cansado, tendría que estar más fatigado desde lo físico. Pero es al revés. Es un equipo que físicamente está como las lechugas. Está fresco. Se nota que está animado, se nota que está con este envión de la Sudamericana también, con este envión de la Libertadores. Se nota que es un equipo que te permite no darle tanto descanso, porque es un equipo que se ve fresco de base. Mucho valor también a la preparación física del propio plantel y del cuerpo técnico. Pero creo que O'Higgins, con mucho merecimiento, está cuarto. Ahora la tabla de posiciones llegó a 19. Y Ñublense, que se quedó ahí con 17 en esta línea de los 3 equipos que tienen 17 puntos. La Católica, la U y ahora Ñublense de Chillán. Pero creo que O'Higgins, si solamente tuviera que concentrarse en el campeonato, no sé si tendría este mismo resultado, porque el envión de la Libertadores y la Sudamericana afecta mucho. Hay equipos que son muy emocionales y O'Higgins es uno de ellos. Créanme que O'Higgins es uno de esos equipos emocionales. Y que me gusta mucho ver a O'Higgins. Me gusta mucho. Y también me gusta ver a Ñublense. Fue un buen partido. Pero Ñublense no puede encerrarse en esa idea única de defender, hacer el gol y tirarse atrás. Tienen que tener una variante cuando vas perdiendo. Una variante. No te estoy diciendo 4 o 5. Una variante. Y eso cuando José Rivera le faltó a O'Higgins de Rancagua y lo pagó caro. 2-0 de local. Bueno, pasamos al siguiente compromiso. Vamos a irnos hasta La Calera, donde tuvimos un partido, a ver, si seamos honestos, quizás no tan bueno, porque le faltó y bastante, a comparación de O'Higgins y la escuadra de Ñublense. Vamos a hablar de Coquimbo Unido, vamos a hablar del Pirata, que le ganó sobre la hora a Unión La Calera 2-1 en el Nicolás Chaguán. Quinta victoria consecutiva de Coquimbo Unido como visita ante la escuadra de Unión La Calera. Y acá me quiero detener porque acá hay varias cosas interesantes a considerar. Primero, que el equipo de Hernán Caputo estaba adherido a colocar prácticamente su mejor contingente. Estaba prácticamente obligado a colocar lo mejor que tenía y eso por supuesto en el partido se nota. La Calera con lo mejor que tiene porque no juega copas internacionales, con el Sacha Sáenz más atrás, con Matías Campos López de 9 de área, un Méndez muy atrevido, que es muy bueno en el mano a mano, muy bueno en el mano a mano, y que creo que eso es muy valioso para el equipo que dirige Chico Telo. Pero en el partido le faltó bastante de esta idea, y creo que lo estudió demasiado, tanto Caputo como Chico Telo. Muy estudiado, demasiado adherido a esta idea de protegerse y de aguantar. Bueno, Coquimbo Unido 41,7 de posesión. Esto habla también de esta fase más parecida a lo de González del año pasado, más lejana a lo que es Caputo, porque Caputo quizás se atreve más. En muchos portales vi colocar doble línea de 4, adherible, pero yo creo que Chandía estaba bastante más enganchado, un poco más abierto a la izquierda, pero enganchado dentro de... Y en el partido eso se nota y lo afecta también al equipo. Pero creo que dentro de está en su justa medida y en su justa lógica. Muy estudiado y con mayor desgaste desde lo táctico que de lo físico en este aspecto. Tuvo en el segundo tiempo los cambios le hicieron bien al Pirata. Entraron muy bien Rodríguez, entró bien Cordero y por supuesto también entró bien Prato, que le da el gol del triunfo. Ya vamos a ir a eso. Y hay algo también en La Calera en relación a las modificaciones. No hizo cambios tan temprano. Los hizo cerca del 60 y el 70. Más o menos los dos parecidos. Fue un partido más o menos de ajedrez, si se quiere, para entrar en ese análisis. Fue un partido muy de ajedrez, donde ambos equipos trataron de no arriesgar en su máxima idea, pero que, por supuesto, también el ajedrez permite estos errores mínimos que te cambian el partido. Y Coquimbo Unido, el centro de Galani para el primer gol es fantástico, de zurda y de primera. Aparece Zavala y yo creo que le quiso pegar al arco todavía, pero hay otra imagen donde pareciera que tira el centro. Aparece solo Pablo Rodríguez en el medio, pone el primero. Esto era lo que le faltaba a Coquimbo, quizás con Chandía. Llegada en el área del enganche. Llegada al área del jugador que es más movible. Y esto también le ayudó en el partido. Tener a Rodríguez más enganchado te permite abrirlo más a la banda, colaborar en esa zona. Y eso lo manejó bien Coquimbo. Más allá de que le empataron el partido en el minuto 92, lo manejó bien dentro de los 30. De hecho, el gol es una jugada aislada.
netamente. Es un centro al área, en un muy buen partido de Sosa. Es la única pelota que no tuvo esa respuesta quizás que tuvo durante el partido, que fue un buen partido de Sosa. Y termina empatándolo la Calera con el gol del Sacha Sáez, que es increíble lo del Sacha Sáez, ¿eh? Es un jugador de culto en nuestro fútbol chileno. Es un jugador que hay que protegerlo. Es un jugador de los que no quedan físicamente, en muy buenas condiciones y técnicamente, por supuesto, también muy, muy bueno. En el partido en general, los dos estuvieron parejos en la mayoría de detalles. Amarillas parecidos también en las faltas, quizás fue también un poco más brusco Unión La Calera. Hay mucha gente que reclama una mano de Sebastián Cabrera. A mí me quedaron muchas dudas, Me quedaron muchas dudas. Y el VAR ahí tampoco es claro. Y yo creo que es necesaria la explicación. En ese tipo de jugadas es muy necesaria la explicación. Porque en su minuto, bueno, estaba en transmisión yo y pensé que era penal. De verdad, yo creí que fue penal. Pero bueno, después, obviamente uno hace la búsqueda propia, pero tendré que explicarlo al árbitro para la gente. Porque la gente y los jugadores quedaron con esa sensación. Pérdidas de posición muy importantes en La Calera. Es un equipo que le costó armar en la mitad de la cancha. No estuvieron bien Soto ni Requeni. Se nota cuando no están en las mejores condiciones. Oyarzo no entró mucho tampoco. Y Campo López también se vio poco abastecido. Y en el caso de Coquimbo Unido, los que no estuvieron bien, creo yo, fue en la zona de área, los que entraron titular. Tanto Azócar como Johansen no tuvieron un buen partido. Johansen de hecho tuvo el 1-0 y no logró definir. Y en el caso de Zavala, bueno, un poquito más aceptable dentro de... Tuvo muy buen partido Camargo en el rato que estuvo. Mismo caso Cordero y Galani, titular en este caso. Pero los dos mejores del Pirata fueron los centrales y Salinas, sin dudas. Lucas Sosa, Benjamín Cachorro, que tuvo un gran partido, y Francisco Salinas. Y bueno, ya en el cierre aparece Lucas Prato con una cuestión bien rara. Porque después veía la repetición del gol y decía... ¿A quién en su sano juicio se le va a ocurrir? En una pelota que le queda ahí... pegarla largo, que rebote en la espalda de defensor y que la pelota entre. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y lo mejor que le podía pasar a Coquimbo Unido antes de llegar a la Copa Libertadores, a la fecha 3 con Tolima, era esto, que Lucas Prato anotara, que se encontrara con el gol. De verdad que es muy valioso para Coquimbo Unido. Tremendamente valioso para el Pirata, que consigue 3 puntos que le dan vida en la tabla, lo dejan octavo, pero con un partido pendiente. Ojo, es con Colo Colo, que está segundo. Pero a Colo Colo ya le empató en la Copa de la Liga. Lo van a jugar este fin de semana para sumar. Así que a tener mucho ojo con eso. Coquimbo Unido que respira otra vez y se vuelve a meter en campeonato. Le hacía falta a Coquimbo Unido. Le hacía falta porque no jugaba mal. Tampoco estaba teniendo grandes partidos, pero este triunfo le da la confianza. Y también, por supuesto, le da fondo para lo que viene en el campeonato. Bueno, nos metemos en el siguiente compromiso. Vamos a hablar de Everton, que con un gran rendimiento colectivo ganó por 3-1 ante la escuadra de Cobresal, que se hunde. Está muy complicado el equipo de Huerta. Muy, muy complicado el equipo de Don Gustavo. De verdad, lo veo sensiblemente complicado y también les digo, me duele, no me gusta ver así a Cobresal. Creo que es un equipo querible, creo que es un equipo que debería, desde esa parte, siempre por lo menos pelear por no descender. A mí me cae bien particularmente, pero bueno, son cosas del fútbol dentro de... Y creo que también hay una culpabilidad en el armado del equipo. Es un equipo muy corto. Creo que en general el partido le pedía a Cobresal un equipo más completo, un equipo con más alternativa, pero eso no lo tiene Huerta. Tiene un equipo muy muy corto que no le genera mayores variantes. Y eso lo aprovechó Everton, que creo que jugó el mejor partido del año, por diferencia. Se vio más liviano, se vio más pragmático. Le hizo muy bien Medina. Tuvo un muy buen partido Berríos. Muy buen jugador Berríos. Es un jugador que a mí me gustaría tenerlo siempre en mi equipo. Que va, mete, también ataca. Joaquín Moya también. Esa mitad de cancha se está fortaleciendo mucho y quizás no lo hacía cuando estaba Madrid. Madrid se hacía dueño de esa mitad y le quitaba el puesto a Moya, que es también mucho más minero en esa zona. Es mucho más trabajador, mucho más esforzado. Mismo caso de Berríos. Y ahí se terminan complementando de muy buena manera. El partido de Medina también muy, muy bueno. Enganchado con esta libertad
le hace bien a Everton, que se vio liviano, dinámica y también le entregó velocidad. Ribonetto entregó el partido que necesitaba ante un Cobresal que te permite también jugar en ese estilo. Cobresal da muchos espacios en el fondo. Sandoval no tuvo buen partido hoy día, Tiznado tampoco. Más allá de que en ataque tuvo chances, y ahí estuvo muy bien Ignacio González, que de hecho terminó saliendo con problemas en los dedos. Vamos a ver si puede jugar. Pero creo que necesitaba esto Everton. Más allá de que golpeó primero Cobresal con el cabezazo de Pino, necesitaba esta ayuda dentro de lo futbolístico. Se logró reponer rápido del gol con la anotación de Baeza y después el Chorri Palacios. Qué bien por Palacios, qué bien por el 9 goleador que tiene Everton. Y después entró Montiel y le hizo bien también al partido. De ahí en más, en el segundo tiempo fue dominio total de Everton. Muy buen segundo tiempo de Everton. Incluso más allá de que en el comienzo tuvo ciertas chances, el cuadro de Cobresal no logró aprovecharlo y eso, por supuesto, que lo terminó pagando caro en el transcurso del partido. La escuadra minera, que sigue en el fondo, sigue muy complicado y, por supuesto, lo siente, lo padece el equipo, que tiene cosas interesantes. O sea, el equipo en sí no es un equipo que juegue mal, pero es un equipo que en relación a las necesidades que tiene, en relación a los problemas que tiene, hoy lo paga caro. Es el equipo para considerar con más goles encajados, 26, y es el equipo con más disparos recibidos, 188, y después viene Everton con 163. Entonces no logró aprovechar esto Cobresal y lo volvió a pagar muy, pero muy caro ante un partido que era difícil de por sí. Y en la mayoría de datos, cuando uno revisa Cobresal, se nota que no es un buen momento para el equipo, no es un buen momento para la institución, no es un buen momento para Huerta tampoco, que hoy lo está sufriendo. Sí, señor, hoy día lo está sufriendo y lo sufre feo el entrenador de Cobresal. Pero en el caso de Everton, Ribonetto aprovechó esta oportunidad y ahora está noveno. Probablemente es el equipo que más respira dentro del campeonato, con mucha diferencia. Creo que tiene que seguir en esta línea, tiene que seguir tratando de ser pragmático y de ser también dinámico, porque tiene jugadores para eso. Pero le faltó también un poco de astucia a Cobresal y un poco también de efectividad en el tramo final. En la mayoría de estadísticas fue superior. La escuadra de Everton tuvo en total cerca de 21 remates al arco, para que se considere. Y solamente fueron 5 puertas. 5 dentro del arco, los otros 12 afuera y 4 bloqueados. En el caso de Cobresal fueron 6 al arco, esto es lo mejor de ellos, 5 afuera y 4 bloqueados. Tuvo menos remates, quizás más dentro del arco, pero le sigue faltando esa efectividad en ese tramo. Y en el partido no fue un buen compromiso de la línea defensiva. Ni de Moreno, ni Tiznado, ni Pacheco, ni de Sandoval en general. En la mitad de la cancha muy débil con Valenzuela y con Aaron Astudillo. Necesitaba Valencia ya Juan Fuentes, pero yo no entendí por qué entró con Astudillo y con Valencia. Con Valenzuela, perdón, para darle más dinámica. Pero no necesitaba el partido de la dinámica, necesitaba ganarle en el valor físico, porque a Medina cómo lo frenas, a Moya cómo lo frenas, a Berríos cómo lo frenas. Ahí hay un error de Huerta grande, me parece, dentro del partido. Brea, un jugador muy interesante, y que hoy creo que está pagando los platos rotos de un Cobresal que en el fondo no da ayuda. Y que creo que la tiene difícil. Lo mejor que le puede pasar a Cobresal es que termine la primera rueda y reforzarse, sobre todo. Necesita más variantes dentro de su esquema. Inicial. Vamos a pasar, gracias al productor que me está avisando de algunas cosas. Así que está bárbaro eso. Vamos a seguir avanzando porque tenemos mucho de lo que hablar todavía. Bueno, no tanto, o sea, vamos bien en tiempo. Recuerden suscribirse al canal, dejar el me gusta y como siempre quedarse junto a nosotros. Vamos a irnos hasta la portada porque probablemente en el partido más bajo en general, Deportes La Serena y Huachipato igualaron sin goles y el VAR quedó como protagonista en el cierre. De hecho, el cierre fue lo más entretenido del partido porque en sí en el primer tiempo Deportes La Serena se vio más dominador, tuvo más ocasiones, tuvo jugadas colectivas interesantes, la vuelta de Escalante
también le da un poco de dinamismo, le da colectividad, le quita la responsabilidad a Jason Vargas. Y eso lo sufrió Huachipato en un tramo importante del juego. Pero tampoco puedes basar todos tus recursos ahí. En ese sistema de tirarle la pelota larga a Altamirano y Figueroa. Ahí también le faltó un poco más de claridad al mismo partido. Yo creo que voy a pasar directo a lo que pasó en el tramo final. Ojo, muy buen partido de Cristian Bravo otra vez. Muy buen partido de Cristian Bravo porque para ser un arquero tan joven le da muchísima seguridad al equipo y se ha vuelto figura en el cuadro acerero. Y algo también a considerar. La primera María McAllister no era. No, de hecho era falta para Deportes La Serena, no era falta a favor de Huachipato. Y la segunda María es una burrada de McAllister. No tiene salvación eso, de verdad. No tiene salvación para McAllister porque mete una mano innecesaria. La pelota está en el costado, no hay necesidad. Y estaba bien Béjar en expulsarlo bajo ese contexto. Ponerle la segunda María está bien, pero la primera no era. No. Lo manejó mal Béjar en ese aspecto. Tuvo buen partido, me parece escalante. También tuvo un partido aceptable Jair Salazar y Bruno Gutiérrez. Delgado también, eligió a la figura para la televisión. Santiago Silva también en Huachipato, buen partido. Caroca, por ahí quizás le faltó un poco más de claridad a Sepúlveda en la mitad. También a Rodríguez, que no logró abastecer tampoco a Leonel Altamirano. Pero el final es una locura. El final es una cosa de locos. Primero le cobran un penal a Deportes La Serena, que está bien anulado, digámoslo. Está muy bien anulado porque la pelota, cuando la toca, me parece que era Chamorro, ya no me acuerdo. Cuando va el jugador de Huachipato ya tiene la mano acá, más o menos. No sé si se ve, pero la tiene más o menos en esta zona, para los que lo están viendo. En esta zona. Claro, cuando la pelota va, él tiene la mano abierta y cuando le toca la mano, queda acá. Entonces, claro, justo en esta toma, en este frame, esconde la mano y no es penal. Estuvo bien Béjar y bien el VAR ahí. Estuvieron rápidos también. Y ya después en jugadas siguientes queda la pelota por izquierda, que si no me equivoco no fue Velázquez, no fue Antiñirre. Sí, fue Antiñirre. Otra vez Antiñirre. Igual que Guayaquil, jugadores peligrosos por la banda. Pero el partido tuvo de todo. Porque tira el centro Antiñirre, se anticipa al test y marca el 1-0. Minuto 95. Y claro, venían atrás Antiñirre, pero por la nada. Estamos hablando de esto, muchachos. Esto. Ahí nos hace falta el offside semiautomático. Quizás la línea se ve muy rara ahí. Y de hecho, la diferencia, como le digo, es esto. La nada misma es esto de diferencia. Pero bueno, eso le costó el partido. Le costó el triunfo. Y le costó 3 puntos que lo pudieron haber dejado líder a Huachipato, que quedó ahí. Quedó con 19 unidades. Quedó al vilo también de lo que viene. Y Deportes La Serena, que todavía no logra dar ese salto cualitativo. Y quedó en esa zona décimo con 14 unidades. Lo pasó Everton, de hecho, bajó puestos en la tabla. Y Huachipato, que quedó tercero en esta 11ª fecha de nuestro fútbol chileno. Tiene que mejorar, Está aprovechando las oportunidades Huachipato, pero tiene que mejorar porque futbolísticamente yo le he visto partidos cuestionables. Por decir algo corto. Ojo, por decir algo corto. Cuestionables, por lo menos. Eso con Deportes La Serena y Huachipato. Voy a pasar al último partido que nos falta. Que lo dejé para el final porque me parece también interesante. Me parece también importante a sumarlo en esta parte final. Porque Deportes Concepción, después de mucho tiempo, volvió a ganar. Lo hizo por 1-0 ante Palestino de visitante, con la anotación de penal en el minuto 17. Sí, ¿no? 17, sí. Minuto 17. Y que le dio el triunfo por 1-0. En un partido donde, vamos a decirlo, fue muy superior Palestino de posesión, pero de fútbol pocaso. Pocaso. De
desde lo futbolístico para un Cristian Leonardo Muñoz que no va a continuar y tiene los argumentos sobre la mesa, más allá de haber ganado los más difíciles y haber perdido contra los que debía competir o contra los que debía ganar, si se quiere, no sé, porque el fútbol es de 90 minutos y hay que jugarlo, pero me parece que contra los equipos que debió competir y debió sacar mejores resultados, no lo hizo. 67% de posesión de pelota, tuvo más remates Palestino, perdió más posesiones, tuvo que recuperar más también, hizo más faltas. En un partido donde lo planeó bien Lema, lo que necesitaba hacer era convertir rápido y tirarse para atrás, y lo hizo bien ante un Palestino que le hace falta Joao Abrigo, le hace falta Martínez, porque en la mitad de la cancha no hay nadie que reine, ni Gallegos, ni Montes, ni mucho menos Mesa. Necesita urgente de un jugador más diferencial en un partido que en sí tiene a dos equipos con una falta de claridad tremenda. Son dos equipos que la tienen difícil, ¿no? Y no me podrán decir lo contrario. Son dos equipos que les falta muchísimo, de verdad, muchísimo desde los argumentos futbolísticos. Pero ahí están, vamos a decir, haciendo lo que se puede, dijo un amigo. Se hace lo que se puede, pero compiten con lo justo porque futurísticamente les hace mucha falta. Y bueno, Palestino ya tomó cartas en el asunto. Cambia de entrenador, Leonardo Muñoz es el que sale, ingresa Guillermo Farré, que estuvo en Belgrano, estuvo también en Aldo Civi, y ahora llega hasta la primera división de nuestro fútbol para buscar con Palestino una mejor solución. No fue buen partido de los extremos, ni de Araya ni de Munder, va a tener mucho que mejorar ahí. Defensivamente los veo un equipo débil por derecha, con Gargues y Espinosa. No porque Gargues sea un mal jugador, al contrario, es un muy buen jugador, pero Espinosa no ha logrado darle la seguridad al fondo. Fue un buen partido Jorge Enríquez, creo que en general fue un buen partido. También Daltrix Jara, Cavaleri quizás más bajo, Mesías haciendo una labor difícil, Joaquín Lerrey, por supuesto, siendo la responsabilidad de darle el triunfo al equipo. Lema hizo lo que tenía que hacer, buscar un partido más físico y partidos donde los equipos que están en el fondo normalmente van a buscar hacer el 1-0 y cerrarse atrás, y eso fue lo que pasó en la cancha del Municipal de la Cisterna, con menos dato, pero más con más fútbol que carta. La escuadra de Deportes Concepción suma puntos muy muy importantes que le dan la oportunidad también para la próxima fecha de sacar un mejor resultado, de tratar de competir y de buscar, si se quiere, puntos relevantes. Hay que decirlo, tiene que buscar puntos relevantes para lo que viene de campeonato. Pero por ahora, con este triunfo, créanme que le da un aire, una bocanada de aire al equipo. Eso con Palestino y Deportes Concepción. Ya empezamos a llegar a la parte final. Vamos a meternos en el extra time, porque ya vamos a ver, por supuesto, la tabla de posiciones, y vamos a repasar también la próxima fecha. Pero vamos a meternos de lleno con lo que se viene. Tenemos semana de copas internacionales, Libertadores y Sudamericana. 3 de visita, igual que la semana de la fecha 2, donde los 3 partidos de visita, los 3 los ganó los equipos chilenos, Coquimbo Unido, Audax y la Católica, y ahora repiten como forasteros los 3. Van a visitar la escuadra de Coquimbo Unido a Deportes Tolima, la Católica al Barcelona en un partido mucho más físico, igual que Coquimbo Unido, que va a tener que ir a Colombia a La Humedad, en un partido donde Tolima todavía no ha logrado mostrar su mejor fútbol, está cuarto en el campeonato colombiano, pero que no ha logrado tampoco consolidarse. Contra los grandes le ha costado un mundo, y contra los equipos de mediana tabla para abajo también. Pero está en los playoffs el equipo de Tolima, Barcelona, que viene de ganar, y aparte tiene a su goleador en racha, como es Darío Benedetto, y eso le hace bien. Barracas Central, por otra parte, con más problemas, está bajo en la tabla de posiciones, va a tener que reponerse durante lo que venga del fútbol argentino. Está terminando ya la fase de las zonas de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, y va a necesitar también retomar este nivel, va a necesitar también una mejora desde el aspecto futbolístico. Y en el caso de los equipos de Copa Sudamericana restantes, O'Higgins va a tener un partido interesante, atractivo, con Boston River, eso de local en el Teniente de Rancagua, buscando ser líder del grupo, porque tiene una oportunidad importante, hay que decirlo, tiene una oportunidad grande como para
quedar líder de su zona. Y me falta el caso de Palestino, que también de local reciba a Gremio en el debut de Farré. Si todo sale bien, Farré va a debutar en el cuadro árabe ante la escuadra de Gremio. Bueno, tiene necesidades Palestino de sumar para encaramarse en la tabla, para ilusionarse. Audax hoy puede quedar líder si es que le gana a Barracas. Y en el caso de O'Higgins, podría también sumarse a la línea del Sao Paulo. Sao Paulo que tiene que jugar con Millonarios de visita, un partido bravo, muy muy bravo en su grupo. Bueno, llegamos a la hora de capítulo. Créanme que esto era lo que buscaba. Para que también se le haga más o menos a todos ustedes. Darle un poquito más de dinamismo al café del lunes. Este análisis, por supuesto, más relajado, pero que también tiene que ir muy, muy contundente con este café. Bien, bien cargado para esta semana que viene de copas internacionales. Y para sumar en el fútbol internacional, Iván Román nos jugó con Atlético Mineiro y perdió 4-0. Ante la escuadra de Flamengo. Hay un tema con Domínguez ahí, un tema interesante porque critica a los jugadores en la previa y después los ponen igual. Bueno, interesante. Lucas Cepeda sin jugar, pero con el Elche saliendo del fondo y ilusionándose con la salvación. Alexis y Suazo jugando poco y cayendo ante los Asuna sobre la hora. Hoy en puestos de descenso, qué mala noticia para ellos. En puestos de descenso, Darío Osorio, que sigue con buenos rendimientos en Dinamarca. Eso en nuestro fútbol internacional y en el fútbol argentino, por supuesto, con un Vicente Pizarro que suena en los grandes, a tener mucho ojo con eso. Vicente Pizarro sonando en los equipos grandes del fútbol argentino, incluso del fútbol europeo, el Brighton, para ser más específicos. El Brighton, Hove Albion, lo está viendo, lo está buscando como una posible alternativa. Bueno, nos acercamos al final de este capítulo ya definitivamente, amigos y amigas. Gracias a todos los que nos acompañaron en una edición más del Café del Lunes, este episodio número 7. En esta quizás no novedad, pero sí disyuntiva con un clásico azul. Quizás por momentos falto de fútbol, pero creo que estuvo dinámico, estuvo entretenido. Con Colo-Colo que volvió al liderato, conjunto con Limache. La semana de copas internacionales que se nos viene. Palestino cambia de DT. Todo esto pasó en esta semana y todo esto lo lograste repasar junto al Café del Lunes. Soy Manuel Rojas Muñoz, como siempre. Les mando un saludo muy grande, un abrazo grande para todos y nos volveremos a ver cuando el fútbol y la vida nos volverán a encontrar. Abrazo grande para todos, tengan todos ustedes un muy buen inicio de semana.